Buenos días, buenas tardes, buenas noches, pueblo amado de Dios. Hoy día la iglesia analiza y reflexiona el evangelio correspondiente al día martes 26 de mayo del 2020, que es Juan 17 del 1 al 11. Hoy día la iglesia en Ecuador celebra a Santa Mariana de Jesús y me acompaña San José. Hoy día Jesucristo nos deja ver su función de sacerdote. La pregunta es, ¿Jesucristo es sacerdote? Escuchémoslo. Lectura del Evangelio según San Juan. Cuando terminó este discurso, Jesús elevó los ojos al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora. Da gloria a tu Hijo para que tu Hijo te dé gloria a ti, usando el poder que a Él le diste sobre todos los mortales, para comunicar la vida eterna a todos aquellos que le diste a Él. Pues esta es la vida eterna, conocerte a ti, único Dios verdadero, y al que enviaste, Jesús el Cristo. Te he glorificado en la tierra cumpliendo la obra que me habías encargado. Ahora tú, Padre, dame junto a ti la misma gloria que tenía a tu lado desde antes que comenzara el mundo. He manifestado tu nombre a los que me diste, apartándolos del mundo. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora ellos reconocen que viene de ti todo lo que me diste. Las palabras que me confiaste se las he entregado y las han recibido. Reconocieron verdaderamente que yo he salido de ti y creen que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que tú me diste, que ya son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, y yo he sido glorificado en ellos. Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos se quedan en el mundo, mientras yo vuelvo a ti. Padre Santo, guárdalos en ese tu nombre que a mí me diste, para que todos sean uno como nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Listo. El día de hoy la iglesia continúa con esos pasajes bíblicos que están entre la última cena y la oración del huerto de Getsemaní. Hoy día la iglesia empieza con lo que la tradición de la iglesia lo conoce como oración sacerdotal de Jesús. Jesús, actuando como sacerdote, ora por su pueblo, pide por su pueblo, ¿sí? Y esta oración sacerdotal, que está en todo el capítulo 17, ¿sí?, es una oración muy extensa y muy hermosa. La primera pregunta que se nos viene a la mente es: ¿Jesucristo fue sacerdote? ¿Jesucristo es sacerdote? ¿Sí? Y a lo largo de toda la oración, a lo largo de todo el capítulo 17, Jesucristo actúa como sacerdote. Pero recordemos qué es un sacerdote, y para eso vamos a leer Hebreos 5:1. En la carta a los Hebreos, el autor sagrado dice: todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y establecido para ser su representante ante Dios. Le corresponde presentar a Dios ofrendas y víctimas por el pecado, y es capaz de comprender a los ignorantes y extraviados, porque él también tiene sus debilidades. Por eso necesita ofrecer sacrificios por sus propios pecados, igual como los del pueblo, como por los del pueblo. Entonces, ¿qué es un sumo sacerdote? ¿Qué es un sacerdote? Dice el autor de la carta a los Hebreos que todo sumo sacerdote es el sacerdote más importante, sumo, sí, el más importante. El sumo sacerdote es tomado de entre los hombres, es un hombre. Es establecido para ser representante ante Dios, ¿sí? ¿Representante de quién? Del pueblo ante Dios. ¿Sí? Le corresponde presentar a Dios ofrendas y víctimas por el pecado. Entonces, ¿cuál es la función del sacerdote? Presentar a Dios ofrendas y víctimas por el pecado. Ofrendas y víctimas por el pecado, ¿sí?
Es capaz de comprender a los ignorantes y extraviados porque él también tiene sus debilidades, también es hombre, también peca, ¿sí? Por eso necesita ofrecer sacrificios por sus propios pecados, igual como por los del pueblo. Entonces, el sumo sacerdote, ¿sí?, era un hombre sacado del pueblo para ser representante del pueblo ante Dios, para ofrecer sacrificios. Esa es la función del sacerdote. Y ofrecer sacrificios a Dios, ¿por qué? Por los pecados del pueblo. Entonces, esa era la idea que tenían del sacerdocio en el Antiguo Testamento. Éxodo 19:6. Los tendré a ustedes como mi pueblo de sacerdotes, una nación que me es consagrada. ¿Sí? Estamos hablando de la época de Moisés. Moisés saca al pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto, ¿sí?, y están recorriendo el desierto del Sinaí. Llegan hasta un monte, hasta un cerro. Moisés sube a hablar con Dios en el cerro y el pueblo queda en las laderas del cerro. Y entonces Dios le dice a Moisés, ¿sí?, los tendré a ustedes como mi pueblo de sacerdotes, una nación que me es consagrada. ¿Sí? Y entonces bajó Moisés del cerro, llamó a los jefes del pueblo y les explicó lo que Dios, lo que Yahvé les había ordenado. ¿Sí? Y entonces el pueblo le contesta, le dice, haremos todo lo que Yahvé ha mandado. Listo. Una nación de sacerdotes, un pueblo de sacerdotes. Eso era el pueblo de Israel. Más adelante se hablará en el libro de Números 1, 48 al 53, se hablará de la tribu de Leví. ¿Sí? En Éxodo 20, del 1 al 30 y en todo el capítulo 8 del libro de Levítico, se da un ritual en la que se consagra, ¿sí?, los orígenes del sacerdocio, se consagra a ese pueblo sacerdotal. ¿Sí? Y finalmente escuchamos lo que dice la carta a los hebreos, ¿no? ¿Para qué es elegido un sacerdote? Un sacerdote es elegido como representante entre Dios y los hombres. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Por los pecados del pueblo. Y entonces, la pregunta es, ¿Jesucristo es sacerdote? En el Antiguo Testamento había unas reglas muy claras, ¿sí? Para ser sacerdote tenías que ser de la tribu de Leví, ¿sí?, o tenías que ser descendiente de Aarón, ¿sí?, para ser sacerdote. Pero el sacerdocio del Antiguo Testamento, ¿sí?, era una prefiguración del sacerdocio del Nuevo Testamento. ¿Sí? Jesucristo no elimina bajo ningún concepto el sacerdocio. ¿De dónde proviene? Y regresemos a la carta a los hebreos que habíamos revisado al principio. ¿Sí? Habíamos leído Hebreos 5 del 1 en adelante. ¿Sí? Escuchemos. ¿Sí? Todo sumo sacerdote es tomado entre los hombres, es establecido para ser su representante ante Dios. Le corresponde presentar a Dios ofrendas y víctimas por el pecado, y es capaz de comprender a los ignorantes y extraviados, porque Él tiene también sus debilidades. Por eso necesita ofrecer sacrificios por sus propios pecados, igual como por los del pueblo. Además, ninguno se apropia de esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios, tal como fue Aarón. Tampoco Cristo se atribuyó el honor de ser sumo sacerdote, sino que se lo otorgó aquel que dice, tú eres mi hijo, hoy mismo te he dado vida. Y en otro lugar dijo, tú eres sacerdote para siempre a semejanza de Melquisedec. Entonces, el sacerdocio de Cristo, dice la carta a los hebreos, proviene de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Melquisedec es una figura que está en el Antiguo Testamento, que está en el libro del Génesis, ¿sí?, a la cual Abraham le hace una ofrenda. ¿Sí? Esa figura es rey y es sacerdote. Y Abraham, padre de la fe, padre del pueblo de Israel, le hace una ofrenda a Dios a través de esa persona. Escuchémoslo, de la carta a los Hebreos 7:1. La Escritura dice que Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de derrotar a los reyes.
bendijo a Abraham y Abraham le dio la 10ª parte de todo el botín. Notemos que el nombre de Melquisedec significa rey de justicia, y además que este rey de Salem, o sea, rey de la paz, ¿sí?, y que es el rey de Salem, o sea, rey de la paz. No se mencionan ni su padre ni su madre, aparece sin antepasados, tampoco se encuentra el principio ni el fin de su vida. Es la figura del Hijo de Dios, el sacerdote que permanece para siempre. Entonces, es bastante claro. Jesucristo, el autor de la carta a los Hebreos nos dice que Jesucristo es sacerdote a semejanza de Melquisedec. ¿Sí? Entonces, Jesucristo es sacerdote, nunca ejerció como sacerdote, sin embargo, hay algo que lo hace a él actuar como sacerdote, no físicamente, sino espiritualmente. Él no era sacerdote del Antiguo Testamento, ¿sí? Él tiene un sacerdocio mucho más elevado, ¿sí? Y escuchemos lo que dice hoy día, lo que dice la oración sacerdotal. Y por ellos voy al sacrificio que me hace santo, para que ellos también sean verdaderamente santos. ¿Sí? Dice Jesucristo, y por ellos voy al sacrificio. Entonces, primero, Jesucristo dice, voy al sacrificio, como quien ejerce su libertad. ¿Sí? Jesucristo no dice, me llevan al sacrificio. No, Jesucristo dice, voy al sacrificio. Es decir, Jesucristo se entrega al sacrificio de la pasión, muerte y resurrección. Pasión y muerte. Se entrega al sacrificio, ¿sí?, voluntariamente y libremente. Él está ejerciendo soberanamente su libertad. Él podía de pronto, siendo libre, podía elegir no sacrificarse, ¿sí?, no entregarse a la pasión muerte, no cumplir la voluntad del Padre, o buscar una manera de cumplirla, u otra manera de cumplirla, pero no, Jesucristo libremente, ¿sí?, ejerciendo su libertad, ¿sí?, voy al sacrificio, dice Jesús, se entrega al sacrificio. Y aquí viene un detalle importante. La libertad, ¿sí?, es real, o tú alcanzas la verdadera libertad, ¿sí?, no cuando haces lo que tú quieres, sino cuando cumples la voluntad de Dios. Mientras más te acercas, mientras tus decisiones más se acercan a Dios, ¿sí?, te vas haciendo más libre. Dios es el único ser que es realmente libre, ¿sí? Nada lo detiene, nada lo esclaviza, es realmente libre. Mientras tus decisiones estén más cerca de la voluntad de Dios, eres más libre. Por eso vemos, por ejemplo, el caso de la Virgen María, cuando el ángel le anuncia que va a ser la madre de Dios, ¿sí?, le dice, la respuesta de la Virgen fue, hágase en mí según tu palabra. Yo soy la esclava del Señor. Ella se hace esclava y Dios la hace libre. Entonces, mientras más te acercas a Dios, más libre eres. Jesucristo dice, yo voy al sacrificio y por ellos voy al sacrificio, voy al sacrificio. Está ejerciendo su libertad de manera soberana. Luego dice Jesucristo, al sacrificio, es decir, va a ser un sacrificio, ¿sí?, va a ser un sacrificio por el perdón de los pecados no suyos. Como en el Antiguo Testamento, cada persona debía ir. Ustedes, por ejemplo, pueden leer Levíticos 4, ¿sí?, del 27 al 31. Es muy interesante, ¿sí?, como en el Antiguo Testamento, qué ritos tenían que cumplir los israelitas para poder obtener el perdón de los pecados. Ellos iban y entregaban una ofrenda. Ofrenda es lo que se le ofrece a Dios para sacrificarse, una ofrenda, se la entregaban y realizaban un rito para poder obtener el perdón de sus pecados, ¿sí? Jesucristo va,
¿sí? Y va a sacrificarse, pero no para los pecados de él, sino el de ellos. Jesucristo dice entonces en el versículo 19, capítulo 17, versículo 19, y por ellos voy al sacrificio que me hace santo, para que ellos también sean verdaderamente santos. Jesucristo va por sus apóstoles al sacrificio, ¿sí? Va voluntaria y libremente, va a sacrificarse para que ellos sean santos. Entonces, Jesucristo está actuando como sacerdote, ¿sí? Al entregar un sacrificio, ¿sí? Al realizar un sacrificio, y está actuando también como lo que se va a sacrificar, como ofrenda, ¿sí? Recordemos cuando Jesucristo empieza su vida pública, Juan lo ve venir y cuando ya lo reconoce, porque eran primos, cuando lo reconoce como Mesías, le dice: allí va el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Allí va el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. No soy digno de desatarle, ni de desatarle las sandalias. Allí va el Cordero de Dios. Jesucristo entonces es a la vez sumo sacerdote, porque ofrece un pecado, no por los pecados de él, sino por los pecados de todos, ¿sí? Y es a la vez la ofrenda. Él es a la vez el sacrificio, ¿sí? Y el sacerdote. Entonces, Jesucristo está actuando como sumo sacerdote. Listo, ¿sí? Analicemos un poquito el contexto en el que Jesús dice esta oración para descubrir cosas acerca de ella, ¿sí? Jesucristo dice esta oración después de la cena pascual. La cena pascual o la última cena, ¿sí? Fue la celebración de la Pascua judía. Jesús tuvo con sus apóstoles la celebración de la Pascua judía en la última cena. Seguramente Jesucristo y los apóstoles hicieron todos los ritos que los judíos suelen hacer para la Pascua, para la celebración de la cena pascual. Pero Jesucristo le agrega algunas cosas. Por ejemplo, el lavatorio de los pies es algo que era muy propio de Jesucristo. Los apóstoles lo estaban viendo por primera vez. Todas las enseñanzas que Jesucristo les da después de la última cena, ¿sí? Que hemos venido revisando, la iglesia nos ha propuesto este camino pascual, que hemos venido revisando en días anteriores. Todas estas enseñanzas, ¿sí? Se las deja al final de la cena pascual. Y Jesucristo eleva una oración justo en este momento. Entonces, esta oración, ¿sí? Es una oración pascual. La Pascua cristiana, ¿sí? Es el paso. Pascua significa paso. Es el paso de la esclavitud del pecado a la liberación de los hijos de Dios. Recordemos que el sacrificio en el Nuevo Testamento, el único y verdadero sacrificio que es para toda la eternidad, es el sacrificio de Jesucristo. Entonces, Jesucristo está próximo al sacrificio, está celebrando la Pascua. Esta oración es pascual porque realmente me va a llevar, o nos lleva, el sacrificio de Jesucristo es el que nos lleva a esa reconciliación con Dios, al perdón de nuestros pecados. Entonces, esta oración es una oración pascual, es una oración sacrificial, porque está próxima la pasión, muerte y resurrección de Cristo, está próximo el sacrificio. Es una oración que espiritualmente, ¿sí? Une todo, espiritualmente, ¿sí? Recapitula todo en Cristo. ¿A qué me refiero con que recapitula todo en Cristo? Esta oración une o reconcilia a Dios con el mundo en Cristo, ¿sí? Es Cristo quien ofrece el sacrificio por el cual podemos volver a llegar a Dios, a acceder a Dios. Y Dios, ¿sí? Vuelve a recuperar lo que había perdido el día del pecado original, ¿sí? Entonces, Dios y el mundo vuelven a unirse en Cristo. El verbo y la carne se recapitulan, se unen, ¿sí? El verbo y la carne. Esto ya había empezado el día de la encarnación en la persona de Cristo, ¿no? Pero ahora, después del sacrificio, alcanza su plenitud, ¿sí? La vida eterna y el tiempo. El tiempo que esclavizaba al hombre, ¿sí? Lo limitaba, ¿sí? En la muerte, ¿sí? Ahora
Ya la muerte no tiene poder sobre nosotros, porque Cristo, ¿sí?, vence a la muerte y entonces nos da una vida en abundancia, una vida eterna. Se recapitula, se une la vida eterna y el tiempo en Cristo, ¿sí? El amor que se entrega y el pecado que lo traiciona se une en Cristo, ¿sí? Los discípulos y los apóstoles y los que vendrán después, los que creerán a través de su palabra, ¿sí?, se unen todos en Cristo. Es decir, los apóstoles y la iglesia se unen todos en Cristo. La humillación y la gloria, sobre todo, se ve mucho en el sacrificio de Jesucristo. Se unen todos en Cristo. Y este sacrificio de Jesucristo, ¿sí?, es un sacrificio que llega hasta la consumación, es decir, hasta la consumación de los tiempos, hasta el final de los tiempos. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Por la naturaleza divina de Cristo. Cuando los apóstoles le piden a Jesús, enséñanos a orar, Jesucristo les enseña el Padre Nuestro. Pero en esta oración podemos apreciar la hondura del Padre Nuestro que sale del interior de Jesucristo, ¿sí? Por ejemplo, cuando en el Padre Nuestro decimos nosotros, santificado sea tu nombre, en la oración sacerdotal, en el versículo 6, Jesús dice, he manifestado tu nombre a los que me diste, apartándolos del mundo. He manifestado tu nombre a los que me diste, apartándolos del mundo. En el versículo 11 dice, yo ya no estoy en el mundo, pero ellos se quedan en el mundo, mientras yo vuelvo a ti. Padre Santo, guárdalos en ese tu nombre, guárdalos en ese tu nombre, ¿sí? Guárdalos en tu nombre, guárdalos en lo que tú eres, guárdalos en tu santidad. ¿Sí? Cuando en el Padre Nuestro decimos, venga a nosotros tu reino, ¿sí?, en la oración sacerdotal Jesucristo dice, ojo, cuando en la oración sacerdotal, cuando Jesucristo se refiere a la gloria de Dios, se refiere al reino de los cielos, ¿sí? Venga a nosotros tu reino. Cuando Jesucristo habla de gloria, se refiere al reino de los cielos. Y Jesucristo dice en el versículo 1, cuando terminó este discurso, Jesús elevó los ojos al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora. Da gloria a tu Hijo, para que tu Hijo te dé gloria a ti, usando el poder que le diste sobre todos los mortales. ¿Sí? En el versículo 5 dice, ahora tú, Padre, dame junto a ti la misma gloria. ¿Sí? Venga a nosotros tu reino. Dame junto a ti la misma gloria que tenía a tu lado antes de que comenzara el mundo. Recordemos que Jesucristo es el Verbo encarnado, ¿sí?, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que existe desde el inicio de los tiempos. Él fue engendrado, no creado. Y entonces, ¿sí?, le pide que le devuelva su gloria, ¿sí?, el reino de los cielos. ¿Sí? En el versículo 10 dice, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Y yo he sido glorificado en ellos. ¿Sí? Yo he sido glorificado, gloria, el reino de los cielos. ¿Sí? Y finalmente, cuando en el Padre Nuestro decimos, hágase tu voluntad, hágase su voluntad, hágase tu voluntad, ¿sí? Jesucristo en la oración sacerdotal dice, usando el poder que a Él le diste sobre todos los mortales para comunicar la vida eterna a todos aquellos que le diste a Él. ¿Sí? Usando el poder que le diste sobre todos los mortales, está Jesucristo cumpliendo la voluntad del Padre. Él está diciendo, ¿sí?, yo ya cumplí, ¿sí?, sobre todos los mortales para comunicar la vida. ¿Cuál era la misión de Cristo? Comunicar la vida eterna a todos aquellos que le diste, ¿sí?, que le diste a Él, ¿sí?, al Cristo. ¿Sí? Hágase tu voluntad. En el versículo 4 Jesucristo dice, te he glorificado en la tierra cumpliendo la obra que me habías encargado. Cumpliendo la obra, cumpliendo tu voluntad. En el versículo 6 le dice, he manifestado tu nombre a los tuyos que me diste apartándolos del mundo. Tuyos eran y me lo diste y han guardado tu palabra. ¿Sí? Hicieron tu voluntad, hacen e hicieron tu voluntad, han guardado tu palabra. ¿Sí? Y en el versículo 11 dice, yo ya no estoy en el mundo, pero ellos se quedan en el mundo mientras yo vuelvo a ti. Padre Santo, guárdalos en ese tu nombre que a mí me diste para que todos sean uno como nosotros, uno como nosotros, ¿sí? La voluntad de Dios es la primera, es la más importante, uno como nosotros, ¿sí? Todos somos uno, ¿sí?
en Dios, ¿sí? Y se cumple la voluntad de Dios. Entonces, el Padre Nuestro está dentro de esta oración sacerdotal de Jesús y nunca se ve el Padre Nuestro tan profundo como en esta oración sacerdotal, ¿sí? Otra cosa muy importante que se puede ver en esta oración sacerdotal es esa relación indisociable entre el Padre y el Hijo, ¿sí? Es esa relación íntima entre Padre y el Hijo. Finalmente, Jesucristo dice, pues esta es la vida eterna, conocerte a ti, único Dios verdadero, y al que enviaste, Jesús el Cristo. Y esta será la misión de la iglesia, ¿sí? Recordemos que cuando Jesucristo les dice a los apóstoles, vayan y bauticen a todas las naciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a guardar lo que yo les he enseñado. En ese enséñenles a guardar está esto, en dar a conocer al Padre y que conozcamos al Hijo, ¿sí? Y entonces Jesucristo les dice en realidad lo que es la misión de la iglesia, dar a conocer al Padre. Y allí uno encuentra la vida eterna. ¿Por qué? Porque si conoces al Hijo, ¿sí? El Hijo te va a enseñar cómo agradar al Padre y el premio a una vida guardando los mandamientos por amor, ¿sí? Será una vida eterna junto a Dios. Entonces, conocer al Padre no es solamente saber que existe, conocer al Hijo no es solamente reconocer que existió a lo largo de la historia, no, es tener una relación personal con ellos, guardar sus enseñanzas, aplicarlas a nuestra vida, ¿sí? Para poder llegar a la vida eterna. Y por eso Jesucristo dice, ¿sí? Pues esta es la vida eterna, conocerte a ti, único Dios verdadero, y al que enviaste, Jesús el Cristo. Una de las cosas que más enternece, ¿sí? Al menos a mí, en esta oración sacerdotal, es lo que dice al final, ¿sí? Guárdalos en tu nombre. ¿Qué quiere decir Jesús con guárdalos en tu nombre? ¿Sí? Jesucristo ya los había preparado, se iba a ir, no iba a estar presente Él, iba a venir el Espíritu Santo, pero Él le pide al Padre que guarde a sus apóstoles, ¿sí? Que son de Él y que también son del Padre, ¿sí? Que los guarde en su nombre, que los guarde en su santidad, que los guarde, que les conserve la santidad que el Padre le dio al Hijo y que el Hijo les enseñó a vivir a los apóstoles. Entonces, que los guarde en su nombre. ¿Por qué? Y aquí sale del corazón de Jesucristo un pedido especial, ¿sí? ¿Qué es lo que Él desea para su iglesia? Y Jesucristo dice, en el mismo versículo 11, ¿sí? Guárdalos en ese tu nombre que a mí me diste, para que todos sean uno como nosotros. Uno como nosotros. Uno como nosotros. Una sola iglesia. Un solo Dios. Un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿sí? Guardados en la santidad de Dios. Amén.